en este podcast no hablamos de aliens. Nada que ver. Ojo de loca no se equivoca. Nunca se equivoca. Va. Hola a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo. Nosotras somos el equipo de la mesa redonda y les vamos a hablar sobre el libro de Sherlock Holmes y Charlie Pierce. El autor es Sebeok y Sebeok. Thomas A. Sebeok y Jean Undicker. En general, el libro nos habla sobre la relación entre los métodos de Holmes y Pierce. Ambos utilizan lo que es el razonamiento deductivo y cómo lo utilizan como método de búsqueda, a partir de conjeturas desde una perspectiva semiótica y analítica. Ana nos tiene un dato muy interesante. Bueno, no sé si sabían que Edgar Allan Poe nace en 1809, nuestro queridísimo Charles Pierce nace en 1839, Poe muere en 1849 y Arthur Conan Doyle, creo que no sé si lo estoy pronunciando bien, sí. Pero Arthur nace en 1859 y el acontecimiento del reloj pasa en 1879 y no sé si mencionaron de que el libro se publicó en 1979. O sea, yo estoy muy fascinada, la verdad. No es muy relevante, pero es un dato que para mí se me hace precioso. Manches, apenas lo entendí. No sabía que se trataba del 9. Creí que era... Sí, de repente el 9 y qué fascinación, la verdad. Aquí igual es estaban el meme de coincidencia. No lo creo. Exacto. Los une la semiótica y el 9. Hola, yo me llamo Valeria Macías, pues estudié diseño gráfico igual que todas nosotras y a mí no me encantó el libro, creo que no es de mi agrado en su totalidad, pero me pareció muy interesante cómo abarca lo de la abducción, o sea, como que el tema en general que ahorita vamos como a explicar un poco más, porque lo hace ver como algo muy humano, pues que es justo lo que es una cualidad que tenemos desde que existimos. Y eso me pareció muy interesante y creo que nos puede ayudar mucho a, pues, sacar propios como hipótesis y nuevas ideas y así, y eso me parece muy interesante. Adelante. Hola a todos, soy Constanza Carrillo Toriz, al igual que mi compañera de estudio la carrera de diseño gráfico, y pues, mi opinión del libro. Pues miren, yo necesité leer 2 veces esa cosa, más ver una película de Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes para entenderle a todo lo que se repetía el libro. Y pues, o sea, creo que, o sea, la forma en que engancha el libro, o sea, está buena porque dices como de, no empiezas ni con un concepto ni tal, o sea, empiezas con un hecho de, se me olvidó esto, o sea, por parte de uno de los personajes principales de los que hablamos, entonces como que ahí se trata de darle como que razonamiento a todo y a lo mejor pensar, puede ser que sea esto, puede ser que no sea esto, o sea, como que nos hace como adentrarnos a lo que sería como el tratar de pensar las cosas y que tal vez incluso nuestros razonamientos, aunque no sean del todo correctos, o sea, pueden llegar a un punto en el que a lo mejor y converge con otras cosas, entonces como que eso me llamó mucho la atención y el libro, aunque sea como uno de esos textos que están hechos para que te tengas que romper la cabeza, pero al final como que lo entiendes, dices como de, me explotó la cabeza porque ya lo entendí por completo y pues como de, eso lo puedo implementar en mi estilo de vida y como dijo Vale, o sea, te hace pensar y reconsiderar muchas cosas que a lo mejor no pensabas antes, entonces es muy interesante. Muy de acuerdo con todo lo que dice Consu. Sí, como que a veces nos vamos siempre por, en cuestión de pensamiento, como que a nuestra mente yo siento que es muy floja a veces y nos gusta pensar como irnos por el camino fácil, a veces no nos gusta quebrarnos la cabeza y como que este libro
a lo mejor como el tema que abarca, como que sí, como que te frustra un poquito. Bueno, pues hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alicia Elena Castro Leiva. Yo también, al igual que mis compañeras, estudio la carrera de diseño gráfico. Muy bonita carrera. Pues mi opinión sobre el libro es, debo de admitir que al principio como que lo vi con ojitos así de, me emociona y al mismo tiempo me aterra, porque yo desde muy pequeña había visto la película de Sherlock Holmes, las que interpreta Robert Downey Jr., y pues como que ya tenía un poquito idealizado al personaje, o no sé, como que dije, ay, vamos a hablar de Sherlock Holmes, ese me hace muy chido, pero obviamente porque ya que tenía como una perspectiva diferente por la película. Pero pues leyendo ya el libro es bastante diferente el tema que se abarca, y también obviamente se ve desde una perspectiva diferente, principalmente desde la semiótica, lo cual también es interesante, también un poquito, habla más a profundidad, y también como que me dio una perspectiva diferente de cómo veía digamos, las diferentes interpretaciones que había sobre Holmes, ya en otras series o en otros personajes. Pero sí debo de admitir que, al igual que yo creo que también me sentí como Cons, sí me quebré mucho la cabeza. El capítulo 1 no lo entendí mucho, o yo creo que lo leí en un momento en el que estaba muy saturado de la cabeza, entonces fue el que más se me dificultó entenderlo. Pero los otros dos, principalmente el de enfermedad, crimen y, bueno, no me acuerdo muy bien, perdonen si no digo bien el capítulo o esa parte del libro, pero esa parte se me hizo interesante en la cuestión de que también al mismo tiempo relacionan todo esto de el campo de la investigación junto con la medicina, que es algo también interesante y complejo. Yo soy Jazmín, pues igual que todas mis compañeras estoy en diseño gráfico, y sí, como estaba diciendo, el libro me costó muchísimo entenderlo al inicio. Había frases en las que las leía y yo las leía, pero en sí no estaba como agarrando lo que me estaban comunicando, por así decirlo. Entonces lo tenía que releer otra vez. O sea, releía como 3 veces la misma frase, pero ya después como que le agarré la onda. Me gustó en cierto modo el libro, y me gustó que me explicara con ejemplos, porque por lo mismo que me pierdo con el lenguaje que usan luego los autores, los ejemplos como que me ayudaban a entender mejor. Y no sé, como que te pone a pensar, te deja pensando en cómo recibes pues los mensajes de cada cosa, y me gustó saber un poco más de Sherlock Holmes. Yo no he visto ni leído sobre él así que tú digas mucho. Yo lo que he visto ha sido uno de los capítulos de una serie que salió de BBC, y me gustó mucho. Ya no la vi, pero sí también tenía una idea como de ese personaje, y leer sobre él y que me ayudara a entender sobre pues la abducción y cómo hacía sus conjeturas, pues me gustó como conocer su historia y así. Bueno, yo soy Ana Jimena, y pues creo que si a todos nos pasó eso de tener que leer el libro varias veces. Yo creo que otros compañeros sí dijeron, no entiendo nada, por más veces que lo lea no entiendo nada. Eso, pues es algo muy curioso, la forma de cómo escriben y así, todas las cosas técnicas es muy complicado aún. Entonces, pues sí, está interesante realmente el libro. O sea, me gusta que digan así cosas de sabemos esto porque en tal libro o en tal frase Watson dice esto y esto y esto. O sea, se me hace eso una cosa increíble, porque si no has leído a Sherlock, pues no te pierdes aún así, aunque no lo hayas leído. Entonces, eso me gusta. También los ejemplos que usan, creo que se me queda muy grabado los ejemplos que llegan a usar de ver las situaciones de él. Y pues ya está muy interesante, la verdad. O sea, no sé qué va a decir. Hola, mi nombre es Karina Flores Cornejo. Todas estamos en la misma carrera, así que
somos de diseño. Desde mi punto de vista, yo leí el libro solo una vez, pero tuve que leerlo en un día y sentarme directamente a leerlo y ya, ¿verdad? No era como de que desde un inicio lo estuve leyendo, porque yo sé que se me olvida todo y pues sí me va a leer, ¿verdad? Entonces me dediqué a leerlo solamente un día. ¿Qué puedo decir del libro? Primero, que si no entiendes de semiótica, ni te sientes a leerlo porque vas a estar bien confundida. Tiene muchos conceptos que hay que entender desde antes. O sea, si te sientas y quieres leerlo y no sabes nada de eso, pues si de por sí está complicado, te vas a perder. Entonces, para cualquiera que quiera leerlo, pues esa sería mi recomendación. No fue de mi agrado porque pues no tenía ni sentido para mí, pero bueno, me gustó que tuviera historias, bueno, entre lo ¿cómo se dice? Lo técnico, tuviera pequeñas historias que hacían más entendible pues los conceptos que nos quería dar el autor. Y me pareció lo más interesante del libro, que fue la parte de lo de medicina, cómo lo relacionan y cómo es tan cierto, que es algo que no me había dado cuenta, lo de cómo los doctores te dicen tus síntomas y de ahí te van agarrando para decir algo. Eso para mí fue mi parte favorita, y al igual que todas tuve que investigar palabras, tuve que como que releer algunas partes porque sí no agarraba la idea. Pero de ahí en más, pues me parece un buen libro para quien le guste todos los tecnicismos lógicos. Pero eso sería todo. La primer apartado del Charles Peirce, ¿no? Agencia de Detectives. Esa. Sí, o sea, ¿vamos a pasar directamente con eso o vamos a hablar de...? Porque ya ves que hacen como una biografía de Pierce. Está como medio innecesaria, ¿no? O sea, solamente dice que Pierce es como muy chido y ya. Dice como que Pierce hace muchas cosas. Eso es todo. Estudia mucho el señor, muy letrado. Igual hay que tomar en cuenta por la época, o sea, ¿qué hacías en esa mucho época? tiempo no había libre. teléfono. No había series. No tenían nada que hacer. Sí. Ahora, leerte un libro Bueno. o trabajar. Pues mira, el men era así como que lista por lo que tú quieras. No. Matemático, astrónomo, No. geodesta, topógrafo. Pasamos al capítulo 1. Agencia de Detectives. Bueno, Okay. este Suena capítulo... como la Osma de Perry el ornitorrinco. Pero bueno. Lo primero que pensé cuando leí el título fue como, de seguro va a crear como toda una asociación que se va a dedicar a este tema. No sé por qué, que se va a dedicar a la investigación y, bueno, no sé, como que mínimo enseñar a la policía a investigar bien. Yo me esperaba que describiera más cosas, o sea, yo no pensé que fuera a empezar como con una historia, y siento que eso también sirvió para que no le perdiera atención, ¿sabes? Porque pues empezó con la historia de su reloj, de que se lo habían robado, y pues ya como que leer eso y cómo llegó hasta el punto de averiguar quién había sido y así, pues como que me ayudó como a no sé cómo decirlo, pero como a clavarme en el libro. Sí me perdía, pero al menos no tanto. Sí, bueno, sí lo comentamos. explicamos. O sea, el libro inicia con una historia de... Sí, es Pierce, ¿no? El que se le pierde el reloj. Sí, De Pierce. Bueno, que se se le lo pierde roban. un reloj a Pierce y... Porque... Su pues, abrigo era también. ¿Un qué? Su abrigo también. Ah, sí, su abrigo y una cadena, creo. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Se le pierde al señor y por medio de la abducción, que ahorita explicamos que es, o sea, él sacó una conclusión primero y de ahí partió para encontrar al culpable. Bueno, él ya sabía quién era el culpable, más bien. Y luego lo explicó. Ajá. Un racista el Pierce, por cierto.
Sí, pero pues desgraciadamente. Bueno, sí, eso Sí, porque su conclusión fue, Había fueron los entendido el negros. término que de repente usan. ¿Qué? Yo no había entendido el término ese de mujeres amarillas hasta que alguien del salón lo comentó. Yo no había entendido eso y fue de... ¿Qué? ¿Por qué? Era como O algo sea, no sé por qué eso me impactó tanto. Ujú. Desde que una persona asiática, yo, ¿qué? pues dile asiático nomás. Amarillo. ¿Cómo nos habrán llamado a nosotros en ese tiempo? ¿Azules Ya o sé. qué? ¿Pitufos? Sí, no. Nopalitos. Caso es que todo fue un plan no maquiavélico, pero organizado hasta el punto en que literalmente Pierce como que adivina de, sí, fue él. Y ya como que todos los eventos se desencadenaron para que justamente se acomodara a todo lo que el men estaba diciendo. A mí me da mucha risa este güey porque, ya lo dije, Está me da mucha bien. risa este hombre de que va a una agencia de detectives y dice, ¿sabes qué? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, Ay, perdón. Así, confianza, oye, la eso verdad, se yo puede, quisiera. o sea, esa frase explica muy bien todo lo de la abducción. No tengo pruebas, sí, pero no pero hay tampoco dudas tampoco. Sí. Bueno, después de esto ya empieza a decirlo como todos estos tecnicismos, ¿no? De lo de pues, la abducción y los procesos que hace Pierce, ¿no? Como sus propósitos que tiene, después de explicarnos cómo utiliza este método. No sé si alguien quiere platicar acerca de eso. Pues él decía que todo proviene de conjeturas y se basaba principalmente en preguntas, a lo que explica el libro. Sí. ¿Cierto? Es que en sí la abducción, bueno, lo que yo entendí era como que era el paso previo a formar una hipótesis. O sea, la abducción es la que te ayuda a formar esa hipótesis y por eso dice ahí que pues la abducción se apoya pues en crear como conjeturas que te lleven pues a dar como un resultado, algo así entendí. Sí, es pensar para atrás, o sea, tener el resultado primero y luego justificarlo, o sea, sacando como que, pues... De esta forma es también como que la chispa, porque dices como que se empieza con la curiosidad, porque a fin de cuentas, o sea, ¿cómo hacemos una hipótesis y antes no nos cuestionamos lo que se supone que queremos entender o queremos hallar, o al menos así es como yo lo interpreté, porque uno debería ser curioso para al menos tratar de explicar o tratar de averiguar qué significan todas las cosas que a lo mejor nosotros percibimos. Sí, claro, y aparte eso es lo maravilloso de lo que explica el libro, según yo, porque nos dice que es algo muy humano, entonces, o sea, es algo que nos viene naturalmente, o sea, no es algo que hagamos como conscientes, por así decirlo, sí. O sea, obviamente viene con mucho bagaje cultural, o sea, todas las personas van a pensar o como, pues, suponer cosas de distinta forma dependiendo de todo lo que han vivido, pero pues, o sea, sigue siendo algo que es natural en todos, pues. De hecho, los juicios que emitimos nosotros como personas, pues provienen también de la percepción, como tú dices, Vale, y también depende de mucha, no es la misma percepción, no tenemos la misma percepción, o sea, y hay diferentes factores que influyen desde nuestra percepción de las cosas, desde, no sé, la cultura, el contexto histórico en el que vivimos, también el ambiente que nos desarrollamos personalmente. Y eso es lo que también como que es como también el primer paso que damos y también nos lleva a sacar conclusiones o hipótesis sobre algún tema o cuestión ahí. Sí, siguiendo con lo que dices, pues es un conjunto de aspectos, o sea, cada persona tiene que ir juntando ciertos aspectos que lo conforman y de ahí pues se hace una buena deducción. Sí, lo que a mí se me hace muy interesante es la cuestión de no tener prejuicios, lo cual se me hace un poco raro, porque ¿qué persona no tiene prejuicios? O sea, por más como que sanos o buenos que sean, no sé, ¿qué persona no los va a tener? O sea, y si los tienes, dicen que puedes llegar a conclusiones pues equivocadas. Sí, eso se me hace un poco difícil, o sea, porque pues sí, todo tu contexto te va dando ciertos prejuicios, o sea,
siento que es muy inevitable. Pero, ay no, está muy raro. Y tu mente ya los genera automáticamente. Bueno, yo siento, desde mi punto de vista, tu mente ya como que se agarra y tú inmediatamente desde que ves algo, una acción a una persona, tú ya empiezas a crear esos sesgos sobre esa persona. Y como lo del efecto a lo que estábamos viendo en conceptualización también. O sea, desde que la persona a lo mejor, desde su color de piel o la forma en la que viste, eso ya te dice algo sobre ella. Y tú en base a eso también empiezas a generar tus propias conclusiones o juicios o conjeturas. Y hablando de eso, de lo que dijiste sobre colores, a ver, ¿por qué en el primer capítulo nos dice que formó a puras personas negras? Sí, exacto. O sea, ajá. Pero porque eran los que trabajan ahí, ¿no? O sea, Eran los también, o sea, ay no. Sí, Está muy horrible o sea, todo eso es un esto, ya vi. prejuicio, ¿no? O sea, Pues pudo haber sido por dos razones, a lo mejor porque eran los que trabajaban ahí y probablemente entran a la cabina y pues revisan que todo esté en orden, que limpiar, ver si alguien olvidó algo. O como Pierce, que a lo mejor dijo, no, son negros y por tanto roban, o no sé. sí, pero y aparte de eso ya es un prejuicio, ¿no? O sea, y a pesar de que usó lo de la abducción, o sea, que tiene de que, o sea, que primero dijo, fue él, o sea, de todas formas tuvo que tener como ese pensamiento, aunque sea inconsciente de que, bueno, todas estas personas tienen características que pueden, que un ratero pudo tener, ¿no? O sea, por eso es que los formó. Entonces, o sea, ajá, o sea, pues yo creo que... tal vez fue como una forma de resumir, o sea, de todo un barco, pues resumámoslo a ciertas personas. Sí. Que siento que ahí entra un poquito el hecho de que a veces nosotros modificamos como los hechos para llegar a nuestra conclusión, o sea, la conclusión que nosotros creemos que está bien, o sea, lo que estábamos comentando en otras clases, y no modificamos nuestra conclusión dependiendo de los hechos que se nos presentaron, o sea, como que, bueno, creo que todo ser humano quiere tener la razón hasta cierto punto, porque pues tú crees que tienes la razón en cada opinión que das, y no, pues, no sé, no la darías, o no sé cómo explicarlo, pero pues sí siento que aquí Pierce inconscientemente, como estábamos diciendo, como que no se apoyó en hechos como verdaderos, por así decirlo. O sea, decir que una persona negra ya la hace ladrona, pues es un prejuicio, como estábamos diciendo, y siento que ahí como que no fue un hecho así totalmente como cierto, pero le funcionó, o sea, sí fue uno de los del barco. Entonces, no sé, como que luego a veces es como contraproducente, no sé cómo explicarlo, si alguien quiere complementar mi idea. Fue como más o menos tipo adivina quién. Fue lo que tú habías comentado, bueno, que Cons había comentado creo en otras clases, ¿no? De que, bueno, modificamos como la historia para que llegue a nuestras conclusiones o algo así, o sea, no recuerdo muy bien cómo era. Sí, era de que, o sea, las personas, pero no es como que así lo hagamos con esa intención, o sea, a veces es inevitable porque ni siquiera nosotros lo controlamos, pero tenemos esta cierta tendencia a que retorcemos los hechos para encajar en las teorías en vez de que nosotros encajemos nuestras teorías a un hecho. Desde que también el cerebro es selectivo. Entonces, si no cumple con lo que tenías pensado, es como, no existe, no lo veo. Hablaba de eso mismo que acabas de decir, Cons, que era lo que hacían los policías y por eso estaba mal. Era... sí, es cierto. Mucho como tanto pues el personaje de Sherlock en los libros de Arthur Conan Doyle, y también un poquito de Charles, o sea, en el sentido de que pues, o sea, la policía siempre tenía que acudir a Sherlock para que él resolviera los casos, porque pues él sí sabía lo que hacía, o veía el caso desde otra perspectiva diferente a la que los policías lo veían. O sea, los policías veían un asesinato y se iban por el camino más como obvio, más fácil, o veían como toda la escena en general y no veían los pequeños detalles. Eso también siento que es algo que enfatiza mucho el libro, que Sherlock se enfocaba mucho en ver siempre los pequeños detalles,
siempre. Pues él utilizaba mucho lo que es la observación. De hecho, su hipótesis se basaba en la observación. O sea, justo por lo que decían de que literalmente los policías tenían que acudir a Sherlock, o sea, un montón de, perdón por la palabra, montón de inútiles, porque incluso Sherlock insulta al inspector, al detective Lestrade, como que el imbécil como de, ya siéntese, señora. Como de, mira, fue por esto, porque mira, si te das cuenta, aquí hay polvo, o sea, literalmente alguien entró, abrieron la ventana, pudieron haberse metido ahí, olvidaron cerrar la ventana, o sea, probablemente, o sea, no fue porque una cuestión de, o a lo mejor el hombre estaba sucio, porque es un trabajador a lo mejor, o estaba en un lugar con tierra, o sea, tiene, o sea, como dicen, pone mucha atención a esos detalles, incluso lo menciona en el libro, de que se transforma como en un sabueso, o sea, no habla, no dice nada, solo emite sonidos y observa lo que ve, porque, o sea, está atento a todo lo que lo rodea y no deja como que otras, ¿cómo será? No variables, sino como circunstancias que puedan retorcer lo que a lo mejor puede estar pasando. Creo que ya inconscientemente pasamos a los siguientes capítulos y eso me gusta. Capítulos todos, ¿no? Sí, yo quiero comentar algo. Sí, claro. Qué miedo. O sea, imagínense que llegan con Sherlock, ¿no? Y este güey les pregunta así como, ¿de dónde vienes? Si tú quieres inventar algo de que una mentira, o sea, no vas a poder. Va a decir, esa tierra que tienes en tus zapatos es el lugar que me estás diciendo. O sea, mancha la camisa. Sí, la forma en que te vistes, o con la manera de hablar, como le contestaste, ya con eso. Sí. ¿Saben algo que nos delataría como mexicanas? La marca de nuestra vacuna. Sí. Tú eres mexicana. Sí, no, fácil. Y el acento todo. Ni siquiera hablar ni nada. Nos daría y eres mexicana. Veo tu marca. Sí. Pero bueno, me gusta que hayamos pasado a los siguientes capítulos así de forma orgánica. De una manera tan naturalmente armónica. Sí. Es que es imposible no hablar de Pierce, o sea, obviamente ya después de leer el libro, y, o sea, relacionarlo con todo lo que hacía Sherlock, ¿no? Porque pues obviamente creo que lo que hace Pierce es darnos como todo este trozo de teoría y de decirnos, esto es esto y yo uso esta, o sea, como de que métodos, pues, ¿no? Y obviamente Sherlock fue un personaje, ¿no? Entonces, o sea, creo que él solamente lo hacía sin explicarlo, o sea, y eso hacía que se vea como un personaje un poco más misterioso, como nos decía el profe, que es un personaje que se ve como, o sea, que hace las cosas de forma natural, pero realmente lo hace como si fuera como algo más allá, pues, o sea, no sé si me explico. Mágico. Ajá. Sí. Se hace ver muy cool el señor, pero solamente es muy observador. Bueno, creo que, o sea, por lo que dices, pasando a siguientes capítulos, o sea, bueno, Pierce es que la verdad, aparte de que, pues, le gusta mucho adivinando quién y así, o sea, no, aparte, muchos de sus tecnicismos, o sea, ni siquiera los explica de manera clara, o sea, como que con Sherlock, usándolo así como ejemplo y tanto como explicación, o sea, le agarras más a lo primero que dice Pierce, porque a lo mejor, o sea, se inicia con esto de la cuestión de la deducción, la abducción, la inducción y todas estas cosas que en cierta forma hasta forman parte del método científico, porque incluso hasta en los libros, incluso describiendo el personaje, a Sherlock le gustaba la química y sabemos que a Pierce le gustaba la química, solo que obviamente pues Sherlock, aunque decía él mismo que no hago conjeturas porque va contra la lógica y todo eso, o sea, aún así las hacía, pero o sea, echaba argumentos que dieran soporte, o sea, eran los cimientos sólidos para esa teoría. Sí, sí. Y luego también de que planteando el personaje de Sherlock como una persona que ve las cosas desde un sentido lógico y científico, porque también en el contexto social donde se basa la obra de Sir Arthur Conan Doyle es en una época donde había mucha gente que creía en la magia y en el esoterismo, incluso el mismo autor, o sea, es algo muy contradictorio que nos habían contado también en la clase. Él creía también en esas cosas y aún así creó un personaje y toda una serie en donde tratan de desenmascarar y desmenuzar todos estos hechos que aparentemente eran mágicos, vistos desde la perspectiva de la época y de la sociedad,
y llega Sherlock y nel pastel, esto se hace por ciencia y tiene una explicación lógica, no es magia y tampoco es espíritus ni fantasmas, porque eso también es muy interesante. Y aparte Sherlock es también un poco un farsante, en mi opinión, ¿no? O sea, porque como que, o sea, ve las cosas de una forma según él un poco más científica, pero la realidad es que lo ve como, de forma instintiva, bueno, no instintiva, porque más bien intuitiva, pues. O sea, como que conectaba las cosas de una manera, o sea, de una manera tan efectiva que tenían sentido, pero no era realmente que fuera como cosas tan cuadradas, por así decirlo, simplemente era un buen, o sea, hacía buenas conjeturas, pues, por así decirlo. Aunque decía que no las hacía. Porque él hablaba como que de la hipótesis de las que él podría generar, la que siempre iba a ser correcta era la más fácil o la más sencilla. Sí, sí. Entonces, pues tiene lógica. Pues. Siento que ella también tenía como ese instinto suyo muy desarrollado y por eso ya le empezaba como a atender más a las cosas. Y como dice Karina, como que ya sabía identificar lo más simple, lo más probable, por así decirlo, y ya podía sacar como la explicación a su hipótesis. Sí, pues, bueno, pues el tercer capítulo es la enfermedad, crimen y semiótica. ¿Quién empieza? ¿Puedo empezar yo? Claro que sí. Claro. Pues literalmente siento que todo el capítulo en cierta forma está como que centrado en un personaje que literalmente fue la inspiración para el personaje de Holmes, que fue literalmente el maestro doctor médico del autor de Sherlock Holmes, que fue Joseph Bell. Era literalmente un maestro haciendo diagnósticos. Bueno, ahí, no sé ustedes, pero ahí fue cuando me cayó el 20 de lo del método de la inducción. Ya ven que usa esto de lo de los diagnósticos como con casos, o sea, si pasa esto muchas veces, posiblemente también está aplicando aquí, ¿no? Y eso es precisamente lo que se supone que es la inducción, se basa más en como casos repetitivos o estadísticas, por así decirlo, para sacar las conclusiones. Y bueno, eso fue lo que yo entendí de esa parte o sea, así fue como me cayó el 20 de este método y me pareció muy interesante. Sí, lo de tratamiento simple, de lo que acabas de decir, que era como si a todos les duele la panza y comieron algo malo, entonces hay que decir que eso les hizo daño y ya están enfermos de la panza. Sí, también como los remedios de las abuelitas. Diosito, le vas a hacer un pues de hecho decían que la medicina era como medio rara en ese aspecto, porque pues no tenía como, pues sí, esta base, o sea, decían, no, pues si le pasa esto mismo a cierto número de personas y me presentan a otra persona con los mismos síntomas, no, pues le pasa lo mismo y le doy lo mismo que le di a las otras personas y así. Sí, o sea, es echarte un volado, la neta. Aunque también es difícil porque, bueno, en el sentido de que no todos los organismos son iguales, o sea, todas las personas tenemos un diferente sistema. O sea, puede que somos iguales en el sentido de que pues, tenemos 2 brazos, 2 piernas, un estómago, un hígado, pero, o sea, hay ciertas cosas que nos diferencian y que también incluso pueden llegar a lo mejor puede que yo, por ejemplo, el dolor de cabeza no lo sienta tan fuerte como otra persona. O así, también como que ese tipo de como percepción del paciente es muy diferente y como que también eso varía un poquito a la hora de hacer el diagnóstico, porque una cosa es preguntarle al paciente cómo se siente, o sea, como la escala del dolor o la escala de incomodidad que siente de acuerdo a la dolencia, y la otra es cómo se ve o los síntomas que presenta físicos o vistos desde, o sea, como por fuera. Y también, bueno, creo que en eso se basa un poquito también la semiología. Bueno, eso ya es otro tema, pero como que a lo mejor me gustaría pensar que se basaron en ese tipo de cosas para desarrollar la semiología médica, donde ya hacen como lo que siempre hacen los médicos cuando vas, de que te hacen tu interrogatorio de qué tiene, de una escala al 10 cómo te sientes, y te hacen toda tu examinación y tu interrogatorio, se podría decir, de hecho así le llaman, sobre tu dolencia.
De hecho, te investigan de pies a cabeza. No solamente te preguntan qué te duele, sino también te preguntan como cosas más personales, en el sentido de, antecedentes familiares, si te enfermaste alguna vez de esa enfermedad en el pasado, si alguno de tus familiares también llegó a desarrollar esa dolencia o enfermedad. Son varias cosas interesantes ahí, pero creo que ya me estoy saliendo un poquito del tema. No, creo que vas bien, porque incluso, o sea, uno de los puntos que incluso se toca en el libro es acerca de que Joseph Bell, o sea, el que hacía diagnósticos, decía, la clave para hacer un buen diagnóstico es saber tanto las nimiedades, o sea, los hábitos, las ocupaciones, el carácter de la persona, para detectar los síntomas y así llegar a un diagnóstico, o sea, tener una hipótesis ya de por sí, como que por medio de estos puntos confirmarlo, porque incluso, bueno, esto es un ejemplo que me pasó, por ejemplo, por lo de las famosas perrillas. ¿Alguien ha tenido perrillas así? O sea, no. Que bueno, son afortunadas, porque duelen un montón. Son súper incómodas. El caso es que, por ejemplo, cuando yo fui al oftalmólogo para checarme lo de los ojos, o sea, aparte de preguntarte, ¿has tenido estas reacciones últimamente o así? O incluso me preguntaba de mis hábitos, ¿ves mucho la computadora? O a lo mejor, no sé, andas mucho al aire libre, o sea, eres una persona como que sale mucho y así, entonces como que incluso como cosas que a lo mejor ni siquiera están relacionadas con lo que sería la enfermedad, como que ayudan mucho. Incluso es como esto del juego de las 20 preguntas que se hace en el capítulo 2, que en cierta forma también apoya en el capítulo 3, que ahí dices como que, entonces es por esto, porque eres... Por andar descalza, sí. Llegas a tener la vista toda abierta, entonces por eso te ocasiona tanto el cansancio que provoca que una persona ya empiece a utilizar lentes, como a generar lo de la cuestión de las perrillas o cosas así. Y entonces ahí está todo. ¿Te imaginas lo difícil que era como en ese tiempo en el que estaba Pierce, llegar con una enfermedad nueva y que te dijeran que era otra cosa porque los síntomas se parecían? Ay, o sea, si tú estabas enfermo de algo nuevo, no te iban a curar. Capaz te empeoraba tu condición. Sí. No, y hasta las formas de curar en ese entonces yo creo que eran muy raras. No, con las sanguijuelas que decían. Y no hablemos de la lobotomía. ¿Conocen eso? No manches, ya sí. ¿Saben qué? Tampoco es como irnos tan lejos. Empezamos con el COVID. O sea, ¿cómo fue que empezó todo? Creo que eso es un ejemplo perfecto, sí, de que no se sabía al principio qué onda y todo se fue transformando en la maravilla de mundo nuevo. Sí, o sea, sí, en línea. Y te fijas, o sea, también. Sí, tratamos como esa enfermedad, pues como fue nueva, la empezamos a tratar como con las medicinas con las que combatíamos la gripe. Y, por ejemplo, muchos usaban de que ibuprofeno como para ciertos síntomas de la gripe, y acá con el virus pues ya hasta después dijeron, no puedes usar esa medicina porque te puede como agravar los síntomas. O sea, no la conocíamos y, como estamos diciendo, o sea, nos basamos en enfermedades de la gripa que ya conocíamos, y ya hasta después de un año que ha durado esto, pues ya, como que ya... Ay, perdón. No. Eso era lo que decían de tener como... a lo que se referían de tener como lo que son prejuicios, algo así. Uh-huh. Como, o sea, sesgos. Los sesgos, algo así era lo que... O sea, si desde atrás ya traes como una mentalidad establecida, lo que sigue, pues, es muy difícil cambiarlo. Sí, pues también, justo, también creo que mencionan algo así, ¿no? Del efecto placebo. O sea, que si los doctores decían algo, no me acuerdo muy bien cómo era, se me acaba de olvidar. Pero, o sea, si un doctor te dice que vas a estar bien o algo así, pues, o sea, si te la crees, lo más probable es que suceda, ¿no? Como que fanfarroneaban mucho. Sí, también sí, claro.
como para darle esa confianza al paciente y digan, ok, doc, vamos a hacer esto y así. No, y aparte, o sea, creo que la actitud y todo este rollo, o sea, el cómo te sientas emocionalmente obviamente va a afectar en cómo llevas lo que sea que tengas, y pues eso afecta mucho también en tu estado de salud, entonces pues, o sea, creo que es un método bastante inteligente para tratar ese tipo de cosas, pero pues tampoco se trata de mentirle, ¿no? A los pacientes. Sí. Pues de hecho creo que tienen un código, ¿no? Los doctores. Bueno, no sé, no estoy muy segura de eso, igual estoy mal, de juramento hipocrático, algo así, en el que de hecho recomiendan no dar tantas, o sea, si es muy grave el caso, a lo mejor no recomiendan darle tantas esperanzas al paciente. Hay algunos en los que pues sí le dicen, mire, la neta, queda tanto tiempo de vida, una cosa así. O sea, y el pobre paciente se queda así como, ay, no, pero ya, o sea, el pobre doctor también, ¿qué más? Yo creo que quisiera decirle, no, se va a poner bien, con esto y aquello, pero a veces, pues, no sé cuáles son los lineamientos. También creo que eso es algo que pasa mucho en la psicología, o sea, los terapeutas obviamente, bueno, no todos están avalados para diagnosticar, pero usualmente no lo hacen por el hecho de que los pacientes se lo creen y cuando se lo creen empiezan a actuar de la forma en la que la patología lo indique. Y pues eso, o sea, se me hace muy interesante, ¿no? O sea, el hecho de que si no lo sabes posiblemente no es perceptible para ti. Y pues, o sea, ¿qué onda? Ajustas los hechos Ajá, a exacto, la sí. hipótesis. Así Creo que es. ese es uno de los puntos importantes o sea, que ponen en el capítulo por lo de la cuestión de la retroducción, o sea, de que, o sea, para llegar a siquiera darle también la confianza a eso, es que también el doctor al menos el deber es analizar o razonar analíticamente todo lo que le está pasando al paciente y a partir de ahí como que construir las bases seguras para que el resultado esté de acuerdo también a las percepciones que captas, porque a lo mejor dices como a lo mejor incluso si la percepción que tienes de algo del paciente es incorrecta, a lo mejor imagínate, le va a dar un diagnóstico Incorrecto y ya a lo mejor le provoca otra cosa al paciente o incluso muere terriblemente por un mal diagnóstico, por una pésima hipótesis que luego a lo mejor le puede provocar algo peor. Sí, es un caso muy delicado, la verdad. O sea, para estar metiendo como este tipo de lógica, ya, por ejemplo, en el caso de Pierce, que no era doctor, pero sabía cosas, o sea, está un poco peligroso. Es que son varios años de estudio, o sea, son muchos. Y pues o sea, incluso aunque hayas estudiado todo y ya te hayas graduado siendo doctor, yo siento que todavía no acabas de estudiar, o sea, surgen nuevas enfermedades, como pues ahorita estamos comentando, el coronavirus, y aparte de que muta, entonces sí es como, no terminas de aprender, y yo creo que incluso eso aplica para todos los campos, o sea, tanto evolucionamos constantemente, todo el tiempo estamos como cambiando las cosas o tratando de mejorarlas. Sí, nunca vas a terminar de conocer el mundo. Y no solo eso, no o sea, somos eternos. O sea, no cambia solamente como este tipo de cosas de que salen nuevas enfermedades o lo que sea, o sea, también evolucionamos como en sociedad, pues, por así decirlo, o sea, todo nuestro alrededor como va cambiando y pues vemos las cosas de diferente manera y eso también o sea, implica mucho en la forma en la que sacamos nuestras conclusiones, pues, o sea, ahorita podemos decir que nuestra manera más rápida de buscar información es, lógicamente, el internet, pero antes, pues, no era así, antes tenías que ir a una librería o investigarlo por tu cuenta, entonces, o sea, creo que ese tipo de cosas también influyen mucho en como la forma en la que sacamos nuestras conclusiones o ideas. Y de hecho ahorita lo que están hablando vendría siendo la conclusión del libro. Así decía que todo de lo que partía Pierce y los ejemplos de Holmes eran solamente una base de lo que los nuevos investigadores estaban descubriendo. Y cierto, hablando de la medicina es así, y todos los campos lo mismo, hay que estar en constante evolución. Y en constante búsqueda del conocimiento, porque incluso hay un tema que se habla de que, por ejemplo,
si nosotros los humanos no hubiéramos tenido como que el instinto de buscar o tener curiosidad por sí mismo y nos hubiéramos quedado ahí como estatuas, como piedras, hubiéramos muerto hace tanto tiempo porque jamás buscamos las respuestas o jamás nos hubiéramos interesado por buscar o entender algo. Y aparte eso es algo superhumano también, o sea, es algo que viene natural con nosotros, o sea, creo que no hubiéramos podido no hacerlo. O sea, pues pues esa es la abducción, precisamente, o sea, si no descubres, yo entiendo que si abduces es porque aportas algo, o sea, por eso es tu hipótesis, porque es algo nuevo, vas a aportar algo nuevo, y siento que eso lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, si no, como dice Constanza, ya nos hubiéramos muerto desde hace un buen rato. Es una semillita, yo creo, la que nos hace avanzar como humanidad, como sociedad también. Sí. De hecho, no, sí, tú sigue. Bueno, es que no me acuerdo si lo comentaron, que dice que la abducción es el argumento original. Un buen término, creo yo. Es cuestionarte, ¿no? O sea, ¿por qué esto es así? ¿Por qué funciona así? Y a lo mejor a lo mejor podemos encontrar otra forma de mejorarlo o buscar otra solución. Entonces yo siento que es muy interesante. Sigue la teoría. De mente abierta. Sí. No, que nada interesante lo que decíamos al inicio. Mira, interesante sí es, divertido tal vez no tanto. Si quieren ya concluimos. Bueno, concluimos que el chisme es muy importante y eso ha sido vital para nuestra existencia. Y la de este podcast. Hay que resaltar que este podcast, o lo que sea, es patrocinado por Signos en Línea. Síganos en las redes sociales. Esperen. Nuestra página de Facebook. Cuéntanos, Jimenita. Jimena quiere decir algo. No sé, o sea, qué bueno que esto lo dejando como al final, por si necesitamos cortarlo o algo así. Pero me acuerdo mucho de un comentario que hizo una compañera nuestra, que dice que no le gustó porque se trataba de dos vatos castrosos. Yo quiero saber qué opinan de esa frase porque se hizo muy chistosa. Estoy de acuerdo, la verdad. ¿Qué piensan? Creo que los dos estaban muy alzaditos, pero eran muy inteligentes. Ese era el detalle, estaban como alzaditos, pero pues tenían razón, ¿cómo les digo? Oye, caían gordos, pero tienen razón. Sí. Más bien tenían sus razones para caer gordos. Sí, también. ¿Yo concluyo? Mi conclusión es que este libro nos ayuda, o sea, es una buena herramienta para introducirnos a estos nuevos términos, y creo que si sabemos como lo mínimo de semiótica podemos entenderlo de cierta forma. Y más si lo comentamos de esta manera tan bonita, pero sí tiene su chiste y tiene como que su dificultad el poder leer este libro y entenderlo, pero como ya dije, creo que es una buena introducción en términos generales a estos términos. Sí. Y ya está. ¿Alguien más quiere decir algo o ya nos despedimos? Yo creo que con tu conclusión nos quedamos. Okay. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y recuerden, aducción no es de los aliens. Importante. Eso. Y sigan a Signos en Línea. Sigan a Signos en Línea. Para más siempre contenido. atención con los pequeños detalles porque siempre son importantes para generar hipótesis y luego conclusiones. Amén. ¿Cómo va eso de Muy bien. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Por tolerarnos. Bueno, pues, dejaré de grabar. Adiós. Adiós. Bye.